Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Estaba a mitad de mi café matutino cuando apareció el mensaje. Uno de esos textos absurdamente largos que te ocupan toda la pantalla y que terminan con «llámame lo antes posible». Esto es importante. Era de mi hermana, por supuesto. Suspiré, me recosté en mi silla y miré la hora. Las 8:13 AM de un martes. Ya era demasiado temprano para el drama. Pero mi hermana Brenda nunca operó dentro de los límites humanos normales. Era 3 años mayor que yo, ama de casa con gusto por lo extravagante y un don para lo dramático. Yo soy Alex, por cierto, 31 años, ingeniero de software, sin hijos, sin mascotas y aparentemente sin corazón. Si le preguntas a mi familia, esa última parte es reciente. Crecí en un hogar donde los límites no existían. Y nos grabaron en la cabeza como si fuera una escritura que la familia lo es todo, no en el sentido cálido de una abuela italiana haciendo pasta. Más bien, si no sacrificas tu tiempo, dinero y cordura por nosotros, eres un traidor egoísta. Brenda jugaba con ese sistema como una violinista profesional. Desde que éramos niños, ella se salía con la suya en todo. Mentir, manipular, tomar. Mis padres, especialmente mi padre, se desvivían por complacerla. Y ahora que tenía 2 hijas propias y un marido que hacía lo que sea que hace Jared, nunca obtuve una respuesta clara. Ella tenía una excusa completamente nueva para seguir pegada a la billetera de todos, pero yo intentaba mantenerme al margen. Lo intentaba de verdad, trabajaba duro. Ahorraba inteligentemente y mantenía mi vida libre de dramas. En los cumpleaños, enviaba tarjetas. En las fiestas, aparecía, sonreía, traía vino. No buscaba peleas, no chismorreaba y no creaba olas. Y eso funcionó por un tiempo. Hasta que surgió el plan de la fiesta de 15 años. Permítanme retroceder un poco. Brenda tiene 2 hijas, Chloe, que está por cumplir 16, y Mariana, que tiene 11 y ya actúa como una villana de reality show. Chloe es una buena niña, callada, educada, un poco tímida. De hecho, es el tipo de persona que prefiere leer antes que salir, más interesada en cuadernos de bocetos que en selfies. Pero Brenda había estado planeando la fiesta de 16 de Chloe durante el último año como si fuera la maldita Met Gala. Cada vez que la visitaba, me hablaba de ello. Va a ser mágico, Alex, me dijo una noche en febrero, mientras me agitaba un tablero de Pinterest en la cara. Quiero decir, ella se lo merece. Solo se cumplen 16 una vez. El caso es que no estaba en desacuerdo. Chloe merecía algo especial. Había pasado por mucho. Principalmente debido a las constantes peleas de Brenda y Jared y al circo financiero que era su vida familiar. Pero lo que Brenda tenía en mente no era solo especial. Era casi demencial. Estábamos hablando de un salón de baile alquilado en un club de campo local. Una limusina stretch para Chloe y 10 de sus amigas. Un DJ de otro estado, una fuente de fondue de chocolate, una pista de baile con luces LED y no uno, sino 2 vestidos hechos a medida de una boutique de Los Ángeles que se especializaba en alta costura con brillos de nivel concurso de belleza. Ni siquiera sabía que eso existía. Me contó todo esto durante la cena, como si solo estuviera compartiendo su lista de compras. Y adivina qué, añadió, prácticamente vibrando. Encontré un lugar que hace estas esculturas de hielo personalizadas que se derriten en el ponche. ¿No es genial? Me reí. Honestamente, pensé que estaba bromeando. No lo estaba, en ese momento. Asentí, hice algunos ruidos de incredulidad cortés y cambié de tema. Brenda nunca me pidió ayuda para planificar. Simplemente le gustaba escucharse a sí misma hablar, o eso pensé. Avance rápido hasta esta semana, la mañana del martes. Ese mensaje de texto. Lo abrí, esperando más pen de Pinterest. En su lugar, encontré un desglose de costos para la fiesta. Y no solo el tipo que le envías a un proveedor. Este estaba dirigido a mí, etiquetado, detallado. Resaltado, limusina, 1,200 vestidos, X2, 2,000 de J más equipo de sonido, 1,500 alquiler del lugar, más personal, 2,800 varios decoración, comida. Recuerdos de fiesta, $500 total, $8,000. Debajo de eso, un mensaje, esto es lo que todavía necesitamos cubrir. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando. Mis dedos se quedaron quietos sobre el teclado durante un minuto entero. Volví a subir, lo leí de nuevo. $8,000, no $800, 8,000, y justo así. Algo dentro de mí cambió. No fue la petición en sí, aunque era ridícula. Fue la expectativa. No había un ¿estarías dispuesto a ayudar? Ni un sé qué es mucho pedir. Solo una hoja de cálculo y un viaje de culpa pasivo-agresivo. No era una solicitud, era una factura. No respondí inmediatamente. Necesitaba pensar, dejé el teléfono. Terminé mi café y me senté en silencio, mirando la pared. Y luego pensé en todas las veces que Brenda había hecho esto. Cada vez que había pedido un favor. Me había pasado una factura o había creado un caos que alguien más, generalmente yo o nuestros padres, tenía que limpiar. Los miles que pidió prestado solo por unas semanas y nunca pagó. El coche para el que confirmé y que fue embargado. La vez que tomó mi tarjeta de crédito de emergencia, por si acaso, y la usó para comprar un paquete de spa de fin de semana. Y cada vez que lo dejé pasar, volví a tomar mi teléfono y finalmente respondí, no voy a pagar por esto. En 60 segundos, los puntos de escribiendo aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo y luego vino la respuesta. Vaya, ¿en serio? Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, Chloe es tu sobrina, Alex. Ella te adora. ¿Vas a romperle el corazón por dinero? Increíble. No respondí. No confiaba en mí mismo para no decir algo de lo que me arrepentiría. Pero no esperaba lo que vino después. 5 minutos más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi padre. Solo una línea, paga o estás muerto para nosotros. Ese dolió más de lo que esperaba. Mis padres y yo no éramos exactamente cercanos. Pero tampoco estábamos distanciados. Llamaba, visitaba.
Ayudaba cuando podía. Pensé que estábamos bien. Pero aparentemente, $8,000 fue todo lo que se necesitó para revocar mi membresía en la familia. Me quedé mirando ese mensaje, muerto para nosotros por una fiesta de cumpleaños. Y fue entonces cuando llamé al local. La mujer que contestó era alegre, excesivamente dulce. Y exactamente el tipo de persona que probablemente lidiaba con partyplenes desquiciados a diario. Le di mi nombre, le dije que estaba llamando sobre la reserva a nombre de Brenda Matthews. Y dije que había habido un cambio de planes. Necesitaremos cancelar la reserva, dije con calma. Oh, no, es una pena. ¿Estás seguro? Tenemos un depósito no reembolsable. Entendido. Dije, pero también debes saber que Brenda Matthews no tiene los fondos para pagar el saldo final, y la tarjeta registrada ya no es válida. Solo le estoy ahorrando el problema. Su quedó en silencio. Por un segundo, ¿puedo preguntar su relación con la señora Matthews? Soy su hermano, dije. Yo soy el que se suponía que iba a pagar el resto. La mujer hizo un ruido de simpatía. Ah, la familia. Sí, dije, la familia. Colgué, no del todo seguro de lo que acababa de poner en marcha, pero sabía una cosa, ya no iba a ser el cajero automático de la familia, ni para Brenda, ni para nadie. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera tormenta, al amanecer. Mi teléfono tenía 27 llamadas perdidas, varios mensajes de voz y una docena de mensajes de texto de parientes de los que no había sabido nada en años. Brenda se había vuelto nuclear, no solo conmigo, sino con todos en la familia. De alguna manera, en el espacio de unas pocas horas, había logrado retorcer la historia tan fuerte que se había convertido en algo completamente irreconocible, según los mensajes que llegaban de tías, primos y algunos monos voladores que no había visto desde mi graduación universitaria. Yo había tomado por sorpresa a una niña en su cumpleaños, retirado la financiación en el último minuto por despecho, humillado a Chloe frente a todas sus amigas. Uno incluso preguntó cómo podía dormir por la noche sabiendo que una chica de 16 años lloraba hasta dormirse por mi culpa. Lo que no mencionaron, el hecho de que nunca acepté pagar un centavo. O que ni siquiera supe que se esperaba que lo hiciera hasta el día antes del evento. O que mi hermana había intentado chantajearme emocionalmente para que pagara una factura que era casi el triple de mi alquiler. Pero los hechos no importan cuando estás lidiando con una multitud que funciona con nostalgia, obligación y una memoria convenientemente selectiva. Me serví otra taza de café. Me paré en medio de mi apartamento y simplemente escuché el silencio. No había encendido el televisor ni música. No estaba enojado, todavía no. Estaba simplemente atónito. Una vida de resentimiento y microofensas comenzó a aflorar a la superficie y pude sentir algo tenso enrollándose en mi pecho. No era rabia exactamente, sino algo más frío, más firme. Como acero tomando forma. Abrí mi teléfono y revisé las llamadas perdidas de nuevo. 3 eran de Brenda, 2 de mi madre, una de Jared, que nunca me había enviado un mensaje de texto que no fuera un meme pasivo y agresivo sobre hombres de verdad que pagan por su familia. También había mensajes de voz. No planeaba escucharlos al principio, pero algo me hizo tocar el primero. La voz de Brenda se escuchó fuerte y teatral. Espero que estés feliz. Alex, Chloe estaba emocionada de verte en la fiesta. Incluso eligió una canción especial para tu baile con ella. ¿Sabes lo que es ver a tu hijo desmoronarse así? Y papá está absolutamente devastado. No solo te estás aislando de mí, estás abandonando a toda tu familia. Pero adelante, quédate solo. Eso es claramente lo que quieres, ¿verdad? Borré el mensaje de voz a la mitad. Conocía sus tácticas. Culpa superpuesta con martirio vago. Pulida con un golpe final. Siempre había funcionado conmigo cuando éramos más jóvenes. Solía creer en la idea de que yo era el egoísta por establecer límites. Pero ahora lo veía por lo que era, manipulación disfrazada de amor. Aún así, había una parte de mí, el viejo reflejo, el complaciente, que había pasado años tratando de desaprender, que se sintió sacudida, no porque lamentara cancelar el lugar, sino porque sabía que este no iba a ser el final. Brenda no simplemente acepta un golpe y sigue adelante. Ella redobla, ella escala. No tuve que esperar mucho. Más tarde esa mañana, recibí una llamada de mamá, no un mensaje de texto, no un mensaje de voz, una llamada telefónica en toda regla. Y a pesar de que todo en mí gritaba que la dejara sonar, contesté. Hola, mamá, estás rompiéndole el corazón a tu padre. Dijo, sin saludo, sin cumplidos. Me froté los ojos. Buenos días a ti también. Esto no se trata de dinero, Alex. Se trata de familia. De apoyarnos mutuamente. Tu sobrina ha estado soñando con esto durante meses. Lo ha hecho, dije, caminando hacia mi ventana y mirando hacia afuera. ¿O Brenda ha estado soñando con eso? Hubo una pausa. Siempre haces esto, espetó mamá. Siempre asumes lo peor de tu hermana. Tal vez si estuvieras más presente. Estoy presente. Dije con calma. Ayudé a pagar sus impuestos a la propiedad. Arreglé su coche el año pasado. Cubrí la deuda de la tarjeta de crédito de Brenda cuando afirmó que Jared perdió su trabajo y estaban atrasados con el alquiler. ¿Recuerdas eso? Más silencio. Eso no fue ayuda. Dijo finalmente, eso fue una obligación. Ni siquiera entraste en la casa. Dejaste el cheque como si fuera una transacción comercial. Quería decir, porque eso era. Pero no lo hice. En cambio, solo miré fijamente al gato del vecino mientras trepaba por la cerca, libre y completamente despreocupado por la disfunción familiar. No voy a pagar $8,000 por una fiesta. Mamá, eso es una locura. Bueno, entonces espero que estés listo para perder a tu familia por una fiesta, dijo y colgó. Me quedé allí durante un minuto completo, con el teléfono aún pegado a la oreja. Ese fue el momento en que la tensión dejó de acumularse en mí como vapor y comenzó a cuajarse en algo diferente. Ya no estaba hirviendo, estaba congelándome. Esto no se trataba solo de la fiesta, nunca lo había sido. Se trataba de un patrón, una historia. Un papel que siempre se había esperado que desempeñara. El cajero automático con una sonrisa. El hermano que nunca dice no. El hijo que se queda callado mientras todos los demás le gritan. Me senté y comencé a escribir una lista. Solo para mí.
Cada vez que Brenda me había usado, cada vez que la había rescatado, cada vez que me había llamado egoísta por no decir inmediatamente que sí a sus demandas, no lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba recordarme a mí mismo que esto no era un incidente aislado, esto era la gota que colmó el vaso en un pajar de ellas. Cuando terminé la lista, tenía casi 2 páginas de largo. Más tarde esa tarde, me encontré revisando las redes sociales, específicamente la página de Chloe. No estaba espiando, solo quería ver si tal vez, solo tal vez, ella estaba de acuerdo con un cumpleaños pequeño y simple. Tal vez ella no estaba detrás de toda esta locura. Y fue entonces cuando vi la publicación. Era un boomerang de ella probándose uno de los vestidos. Un vestido strapless completamente de lentejuelas con un precio que hizo que mi billetera gimiera. Pero lo que me llamó la atención no fue el vestido, fue la descripción. Mamá dice que el tío Alex está pagando toda la fiesta. Me siento como una princesa. Mi mandíbula se tensó. Ella no lo había dicho con malicia. Solo estaba emocionada. Pero el daño ya estaba hecho. Brenda le dijo que yo estaba pagando por todo sin siquiera preguntarme, sin siquiera informarme. Ella planeó todo el evento alrededor de mi dinero y entusiasmó a su hija con la mentira. Y ahora yo era el villano por haber cortado el suministro. Pero incluso eso no fue el empujón final. Eso llegó a las 7:41 p.m. Acababa de empezar a hacer la cena cuando sonó el timbre. No esperaba nadie. Cuando miré por la mirilla, el estómago me dio un vuelco. Jared estaba parado allí con una sudadera con capucha, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Como si estuviera tratando de parecer casual, pero no podía ocultar la tensión. Abrí la puerta lentamente. Hola, dije con cautela. Necesitamos hablar, dijo pasando a mi lado hacia el apartamento. No, dije, dándome la vuelta. Realmente no lo necesitamos. No se sentó. Solo se quedó de pie en medio de la habitación como un linebacker. Avergonzaste a mi esposa, dijo. Humillaste a nuestra hija. Ni siquiera pudiste llamarnos primero. Lo miré fijamente. Tu esposa trató de engañarme para que pagara $8,000 por una fiesta que no acepté. Le dijo a Chloe que yo pagaría la cuenta. Me envió una factura literal y luego me hizo sentir culpable cuando dije que no. ¿Y yo soy el que está equivocado aquí? Es tu hermana, espetó. Yo no soy su billetera, repliqué. Dio un paso adelante y por un momento no estuve seguro de si iba a golpearme o a gritar. En cambio, respiró hondo, apretó los puños y dijo algo que me puso los pelos de punta. Ella no va a dejar pasar esto. ¿Crees que esto termina con la fiesta? La hiciste quedar mal delante de todos. Te vas a arrepentir. Lo miré, de repente tranquilo. Ya me arrepiento. Dije y abrí la puerta. No se movió. Dije, sal. Finalmente, se fue, pero no sin lanzar un último dardo al pasar por encima del hombro. No te molestes en aparecer en Navidad. No eres bienvenido. La puerta se cerró detrás de él y me quedé allí en silencio por un rato. Con el corazón latiendo. Mi cena estaba fría. Mi teléfono estaba vibrando de nuevo y podía sentir las paredes cerrándose. Pero la cosa era que no estaba acorralado. Ellos pensaron que simplemente me rendiría. No tenían idea de lo que había planeado a continuación, pero ya llegaremos a eso. Primero, déjenme decirles lo que sucedió la mañana siguiente cuando Brenda se enteró de que Max había hecho. La mañana siguiente comenzó con un golpe. No una llamada, no un mensaje de texto. Un golpe, firme, rítmico. Seguro el tipo de golpe que no pide permiso, lo asume. Apenas había terminado de cepillarme los dientes y todavía estaba en boxers y una vieja sudadera de la universidad cuando abrí la puerta y la Brenda estaba parada en mi felpudo como si fuera dueña del edificio, sus gafas de sol de gran tamaño posadas en su cabeza, sosteniendo una carpeta de color rosa brillante contra su pecho como si fuera un texto sagrado. Detrás de ella, estacionada medio sobre la acera, estaba su SUV blanca con una calcomanía magnética en el costado. RSVP para los 16 de Chloe lo antes posible. La fecha aún marcaba en 2 días. Tú y yo, dijo con una sonrisa forzada. Vamos a tener una pequeña charla. No me moví. Simplemente apoyé un brazo contra el marco de la puerta y la miré a los ojos. Condujiste hasta aquí para decir algo que no podías enviar por mensaje. De texto no, dijo, empujándome como un ariete humano. Conduje hasta aquí para arreglar tu error antes de que arruines por completo la vida de tu sobrina. Cerré la puerta detrás de ella lentamente. No sabía que tenía ese tipo de poder. Sugirió para mirarme en la sala de estar, abriendo la carpeta. Estaba llena de notas, hojas de cálculo laminadas, contratos impresos y pestañas codificadas por colores. Ella había planeado esta fiesta como una invasión militar. En primer lugar, comenzó, vas a llamar al lugar y a deshacer la cancelación. No sé qué les dijiste, pero congelaron la reserva y ahora amenazan con dársela a otra persona a menos que confirmemos el pago antes del mediodía de mañana. Me crucé de brazos. Bien, ella parpadeó. Disculpa, bien. Que se la den a otra persona. No deberías estar dando una fiesta del tamaño de una boda a una chica de 16 años cuando ya estás ahogada en deudas. Su boca se apretó en una línea plana. Esto no se trata del dinero. Ah, no. Hice un gesto hacia la carpeta. Me hubieras engañado. Esto se trata de familia, Alex, dijo, con la voz subiendo. Se trata de que estés ahí para tu sobrina, para mí. Como prometiste cada vez que dices tienes mi apoyo. ¿Recuerdas eso? Me reí amargamente. Apoyo no significa un cheque en blanco. En esta familia, sí. Espetó. Y ahí estaba, la verdad cruda y fea. Ella lo creía en lo más profundo de sus huesos. Brenda creía que, debido a que éramos parientes, yo le debía, que sus deseos eran mis deudas, que sus líos eran mi deber de limpiar. No soy tu banco. Dije en voz baja, no soy responsable de tu fantasía. Ella cerró la carpeta de golpe y la tiró sobre mi mesa de café. ¿Crees que eres tan noble? Viviendo en tu pequeño apartamento de soltero, sin hijos, sin responsabilidades, sin caos, corregí, mientras yo estoy aquí tratando de criar a 2 niñas en un mundo que las juzga por todo. ¿Sabes lo duro que trabaja Chloe? ¿Con qué frecuencia ha llorado porque se siente invisible? Y ahora,
Finalmente, tiene algo que la hace sentir especial y quieres arrebatárselo porque, ¿qué? ¿Tu ego está magullado? No. Brenda, quiero que no me mientan. Quiero que no se espere que te rescate sin que me lo pidan. Quiero dejar de ser el villano cada vez que digo que no. Ella me miró fijamente. Su cara estaba enrojecida, la mandíbula apretada. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. Le dije a Chloe que tú ibas a pagar porque pensé que lo harías. Porque siempre lo has hecho. Mis manos cayeron a mis costados. Así que le mentiste. Lo creí, gritó. Eso no es una mentira. Eso es fe. Me di la vuelta, aturdido. Ella no lo entendía. Realmente no lo entendía. Pero lo peor aún no terminaba. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. Después de todo. Después de lo que hicimos por ti el año pasado cuando te despidieron. Me di la vuelta lentamente. ¿Qué? Oh, por favor. No actúes como si lo hubieras olvidado. Papá movió hilos para conseguirte ese trabajo freelance con su amigo. Jared te llevó a esa estúpida convención de tecnología cuando tu coche no arrancaba. Te ayudamos. Apreté la mandíbula. Le pagué al amigo de papá por ese trabajo. Y le reembolsé a Jared la gasolina. No reescribas la historia. Brenda, estás tergiversando todo. Ella chilló. Siempre has sido egoísta. Lo escondes detrás de tu pequeño acto de solo necesito espacio. Pero en realidad, ¿crees que eres mejor que todos nosotros? No respondí. No pude porque en ese momento la vi no como mi hermana, sino como alguien que había construido un mundo entero en el que yo existía únicamente para servir a sus necesidades, y cualquier desviación de eso era traición. Se acercó. Bueno, ¿adivina qué? Cruzaste la línea, Alex. ¿Quieres hablar de traición? Te mostraré la traición. Y luego sacó su teléfono, se desplazó por un segundo y me lo mostró. Era una captura de pantalla de un chat grupal. No cualquier chat grupal, el chat grupal familiar, del que yo había sido misteriosamente excluido hace meses después de una pequeña discusión sobre los planes de Navidad. Lo había ignorado en ese momento, asumiendo que simplemente había dejado de usarse. Aparentemente no. Había mensajes de mamá, papá, Brenda, el tío Steven, la tía Caroline, incluso algunos de los primos, docenas de ellos, todos sobre mí. Él cree que es mejor que nosotros porque gana un poco de dinero en tecnología. ¿Recuerdas cuando dijo que no cree en comprar regalos para niños mayores de 10 años? Egoísta, siempre ha sido distante, frío, como un extraño. Deberíamos haberlo cortado hace años. Al menos Chloe sabrá quién la ama de verdad. El peor, necesita una cucharada de su propia medicina. Sentí que se me cortaba la respiración. Todo ese tiempo. Cada cena festiva donde sonreía y traía vino. Cada visita donde me sentaba en silencio mientras se burlaban unos de otros, pensando que estaba haciendo lo correcto al mantenerme neutral. Cada dólar que le pasé a mis padres para cubrir la diferencia. Cada vez que me decía a mí mismo, no es tan malo. Te quieren, solo están estresados. Estaban hablando de mí como si fuera una enfermedad. Miré a Brenda. Han estado hablando de mí a mis espaldas. Todos ustedes. Ella no parecía culpable, ni siquiera avergonzada. Simplemente se cruzó de brazos. Nos desahogamos. Eso es lo que hacen las familias. No, dije, el entumecimiento volviéndose agudo. Eso es lo que hacen ustedes. Ella se encogió de hombros. Bueno, si realmente hubieras aparecido de vez en cuando, tal vez no necesitaríamos desahogarnos. Asentí lentamente. El peso de todo cayendo sobre mí. Esa fue la traición, no la fiesta, no el dinero, ni siquiera el viaje de culpa. Fue que había pasado años creyendo que era parte de una familia que solo necesitaba paciencia, solo necesitaba tiempo y comprensión. Pero en realidad yo era el chivo expiatorio, el recurso, el saco de boxeo emocional. Brenda agarró su carpeta y se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que puedes humillarme? ¿Sabotear el cumpleaños de Chloe y simplemente irte? Esto apenas está comenzando. Luego se fue. Me quedé allí en silencio de nuevo, al igual que la mañana anterior. Pero esta vez, algo había cambiado. El último hilo se había roto. Esa noche no comí. Lo intenté. Hice un intento a medias de hervir un poco de pasta. Incluso vertí salsa comprada en una sartén. Pero mi estómago se revolvió antes de que pudiera levantar el tenedor. Las palabras de ese chef grupal se habían envuelto alrededor de mis costillas como alambre de púas. No podía dejar de verlas. De escucharlas, él cree que es mejor que nosotros. Egoísta, frío, un extraño. Las había leído una docena de veces, pero cada una seguía aterrizando como un puñetazo en el estómago. Me preguntaba cuánto tiempo había estado sucediendo. ¿Siempre se habían sentido así? ¿Hubo algún punto de inflexión secreto donde dejé de ser Alex, el hermano pequeño confiable, y me convertí en esta oveja negra distante y desagradecida a sus ojos? ¿O es que nunca pertenecí realmente? En primer lugar, me senté en la oscuridad por un rato, sin televisión, sin música. Solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del viejo edificio asentándose. Mi teléfono vibró un par de veces. No lo miré. A esas alturas, no lo necesitaba. Sabía que no era nadie preguntando cómo estaba. Probablemente era solo más ruido, más culpa, más presión para ser la persona que imaginaban que se suponía que debía ser. Y luego, alrededor de las 9:20 p.m., llegó otro golpe. Me congelé. Por un momento. Pensé que Brenda había regresado. Incluso agarré mi teléfono y revisé la mirilla como si esperara un susto. Pero no era ella, era Chloe, sola. Estaba parada en mi puerta con una sudadera con capucha 2 tallas más grande, el pelo recogido en una coleta perezosa, los ojos rojos hinchados. Tenía una pequeña bolsa de lona colgada al hombro. El corazón me dio un vuelco. Hola, dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Hola, respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Entró lentamente, sin mirar a su alrededor, sin decir nada al principio. Se sentó en el borde del sofá, dejó caer la bolsa de lona al suelo y se quedó mirando sus manos durante un buen rato. No sabía dónde más ir, dijo finalmente. Me senté frente a ella, manteniendo un poco de espacio. ¿Estás bien? Ella soltó una risa rota.
Parece que estoy bien, justo. Se frotó los ojos con las mangas y dejó escapar un suspiro tembloroso. Mamá se descontroló por completo. Me estuvo gritando toda la noche, primero sobre la fiesta, luego sobre cómo la avergoncé al hablar de los vestidos en Instagram, luego sobre cómo destruí la ilusión porque bajé llorando las escaleras cuando me dijo que no ibas a pagar nada. Seguía diciendo que era toda mi culpa, que cancelaras todo porque me adelanté. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Eso no es verdad. Ella te dijo que yo iba a pagar. No hiciste nada malo. Ella dijo que lo prometiste, que era un regalo. Negué con la cabeza. No prometí nada. Ni siquiera supe de los costos hasta hace 2 días. Chloe sorbió. Lo sé. Me di cuenta hoy. La escuché hablando por teléfono con el abuelo diciendo que necesitaba darle la vuelta a esto para que la familia no se volviera contra ella. No dije nada. Luego, suavemente, Chloe añadió, tío Alex, ¿soy realmente una carga tan grande? Sumé apretó el pecho. No, Dios. No quería una fiesta enorme, dijo. Solo quería salir con algunas amigas, tal vez una pijamada o algo así, pero mamá seguía diciendo, este es tu gran momento. Dijo que la gente estaba mirando. Que teníamos que parecer que teníamos todo bajo control. Eso no es tu culpa. Me miró entonces, y lo que vi en sus ojos era más que tristeza. Era culpa, confusión. Una niña atrapada en medio de una tormenta que no comenzó y de la que no podía escapar. Solo quería que estuvieras allí, dijo. Aunque solo fuera para comer pastel y reírme del DJ tonto. Eso fue todo. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No con ira, no con venganza, sino con pena. Había estado tan concentrado en las manipulaciones de Brenda, en la traición de mis padres, que no me había dado cuenta de quién más era un daño colateral en todo esto. Chloe no pidió ser parte de esta guerra. Ella era solo la bandera que agitaban mientras se disparaban entre sí. Se durmió en el sofá alrededor de las 10:30. Acurrucada en una pequeña bola bajo una manta que guardaba para los invitados. Me senté cerca por un rato, solo observándola respirar. No quería despertarla. No quería decirle que el mundo que ella creía conocer estaba lleno de grietas. Se enteraría lo suficientemente pronto. Ya lo estaba haciendo. No dormí mucho esa noche. Seguía despertándome y revisándola, pensando en todos los cumpleaños que me había perdido porque estaba trabajando. Todas las veces que me dije a mí mismo, no tienes que ir. De todos modos, no encajas realmente. Siempre había asumido que Chloe era feliz en ese pequeño y caótico ecosistema que Brenda había creado, pero tal vez ella solo había aprendido a fingir mejor que yo. Por la mañana tomé una decisión, no una dramática, no un monólogo de venganza al estilo Hollywood, solo una elección tranquila. Iba a alejarme no porque me rindiera, sino porque finalmente entendí que no era deseado en esa familia. Yo era útil y hay una diferencia. Empecé de a poco. Llamé al local por última vez y les dije que la reserva no se restablecería. Dejé claro que, bajo ninguna circunstancia, alguien debía pretender hablar por mí o usar mi nombre para pagos. Luego llamé a la boutique de vestidos. Lo mismo. Envié un correo electrónico al DJ también. Solo para estar seguro. Quería que mi nombre fuera eliminado por completo de cada parte del plan de la fiesta. No más influencia. Luego abrí una ventana de navegador privada y comencé a investigar. Algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Trabajos en otras ciudades. Nueva York, Portland, Denver, incluso Toronto, por el gusto de hacerlo. No sabía si me mudaría, pero la idea de comenzar de nuevo en algún lugar, de construir una vida donde no estuviera definido por viejas expectativas y lealtad tóxica, se sentía necesaria. Al mediodía, Chloe estaba despierta. Le hice panqueques malos, del tipo que se queman en el medio y se quedan pegajosos en los bordes, pero se los comió con una pequeña sonrisa y dijo que eran mejores que las monstruosidades sin gluten de su mamá, lo que nos hizo reír a ambos más de lo que deberíamos. Luego dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? No está enojada por el dinero. Está enojada porque cree que perdió el foco de atención. Asentí. Sí, eso suena a ella. Chloe miró su plato. No quiero volver. Todavía no. No tienes por qué, dije. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Me dio una mirada agradecida, pero detrás de sus ojos pude verlo, la misma emoción que me había perseguido durante años, esa molestia sorda de no saber dónde encajas, de preguntarte si eres demasiado o no suficiente para las personas que te criaron. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de mi mamá. No contesté. Dejó un mensaje de voz que no me molesté en escuchar. Luego vino un mensaje de texto de mi padre. Ya hiciste tu punto. Ya es suficiente. Manda a Chloe a casa. Sí, no, sin por favor, sin cómo estás. Solo una orden. No respondí. En cambio, me senté con Chloe y le pregunté algo que me sorprendió incluso a mí. ¿Quieres hacer algo diferente por tu cumpleaños? Ella levantó la vista. ¿Cómo que? No sé. Viaje por carretera. Maratón de películas, construir un fuerte de mantas y comer demasiada pizza. Ella parpadeó y luego sonrió. ¿Podemos ir al acuario? El del túnel donde los tiburones nadan sobre ti. Sí. Me gusta allí. Es tranquilo. Trato hecho. Pasamos la siguiente hora planeando un cumpleaños simple y tranquilo. Solo nosotros dos. Sin brillo, sin DJ. Sin expectativas. Solo un recordatorio de que a veces los mejores momentos no necesitan ser transmitidos para ser reales. Y sin embargo, incluso mientras intentaba construir algo bueno a partir de los escombros, sabía que no podía durar. Brenda no dejaría que esto pasara. Ella lo retorcería, lo intensificaría, lo convertiría en un arma. Ya podía sentir la próxima traición acercándose. Y tuve razón. Esa noche, a las 7:03 p.m., llamó el administrador de mi edificio. Dijo que una mujer que afirmaba ser mi hermana y coinquilina se había presentado con 2 personas de mudanza y había intentado obtener acceso a mi apartamento.
diciendo que yo había desaparecido y que ella necesitaba asegurar mis documentos por razones legales. Incluso había impreso un contrato de alquiler falso con mi nombre y el suyo. Él no la dejó entrar, afortunadamente, pero me advirtió que ella había estado ruidosa, había causado una escena. Dijo que volvería con la policía si era necesario. Y fue entonces cuando supe que Brenda no solo estaba enojada, estaba declarando la guerra, y yo ni siquiera había abierto mi arma final todavía. La mañana siguiente me desperté con claridad, no alegría exactamente, ni paz, sino algo más firme que cualquiera de ellas, una resolución tranquila que zumbaba bajo mi piel como un motor que finalmente funciona en sus propios términos. No sentí el impulso habitual de revisar mi teléfono para controlar daños. No me pregunté qué estaría diciendo Brenda sobre mí al resto de la familia. Ni siquiera abrí los mensajes de texto grupales, que aún llegaban de primos y tíos tratando de actuar como mediadores. Algo dentro de mí había cambiado y por una vez se mantuvo cambiado. Chloe todavía estaba dormida en el sofá, enredada en la manta, una pierna colgando del borde como un gato somnoliento. La niña apenas dijo una palabra la noche anterior después de que recibimos la llamada del administrador de mi edificio. Simplemente me dio una mirada, una mezcla de miedo, agotamiento y incredulidad que decía, esto es lo que ella hace. Sin tener que decirlo, la dejé dormir. Lo necesitaba. Diablos. Yo también, pero no podía quedarme quieto. Ya no. Me duché, me puse ropa de verdad, camisa de botones, jeans, chaqueta y salí al aire frío de la mañana con un solo objetivo, empezar a construir algo que fuera mío. Sin ataduras, sin familia, sin lealtad falsa, solo mío. Primera parada, un abogado. No conocía a ninguno personalmente, pero sabía lo suficiente como para saber que, si Brenda estaba tratando de falsificar documentos y reclamar derechos de inquilina sobre mi apartamento, tenía que adelantarme. Encontré un bufete local, entré sin cita previa, y 20 minutos después, estaba sentado frente a un hombre llamado Daniel que tenía el tipo de energía tranquila y meticulosa en la que inmediatamente confié. No parpadeó cuando le expliqué la situación, solo tomó notas. Hizo preguntas agudas y esbozó lo que teníamos que hacer: presentar un aviso de protección ante el administrador de mi edificio, obtener una declaración notariada de que yo era el único inquilino, y, si era necesario, presentar una orden de cese y desista contra Brenda. Te sorprendería la frecuencia con la que suceden cosas como esta entre hermanos, dijo mientras hacía clic en formularios en su pantalla. El derecho no tiene tipo de sangre. Al mediodía, tenía copias de cada documento legal con mi nombre claramente listado como el único residente. Firmé una declaración jurada negando cualquier contrato de arrendamiento compartido con Brenda, y Daniel envió una carta formal a mi arrendador instruyéndolos a no permitir que nadie entrara en mi unidad bajo ninguna circunstancia sin mi aprobación directa por escrito. Me sentí más ligero al salir de esa oficina. No porque el problema se hubiera ido, no fue así, sino porque ya no me estaba preparando para el impacto. Me estaba preparando para defenderme. Luego, caminé a un café cercano y saqué mi computadora portátil. Y fue entonces cuando hice algo que había estado evitando durante años. Lancé mi sitio web de portafolio. Había construido partes de él en el pasado: maquetas, páginas de proyectos, biografías a medio escribir, pero nunca lo publiqué. Siempre había tenido un trabajo estable, ofertas freelance lo suficientemente decentes y realmente nunca necesité exponerme. Pero en el fondo, creo que tenía miedo, no al fracaso, sino a ser visto. Brenda siempre me había hecho sentir que era pequeño, egoísta, frío, invisible, a menos que me necesitaran. Me pintó como esta figura estoica sin ambición, sin calidez, sin presencia real en la familia. Y durante mucho tiempo lo creí, pero sentado allí en ese café con documentos legales en mi mochila y mi sobrina durmiendo en mi apartamento porque no se sentía segura en casa, me di cuenta de que ser invisible había sido mi defensa, y era hora de salir de ella. El sitio se activó justo después de las 2 p.m. A las 5 p.m. tenía 4 correos electrónicos en mi bandeja de entrada de pequeñas startups de tecnología buscando ayuda freelance. Una de ellas, una compañía de automatización de medios con sede en Chicago, ofreció un contrato de 6 semanas en el acto después de que envié una respuesta rápida y el enlace del portafolio. La tarifa, más del doble de lo que ganaba en mi trabajo diario. Totalmente remoto. Horas flexibles, clientes de alto perfil. Era el tipo de oportunidad que uno habría dudado hace una semana. Ahora, dije que, si antes de que terminaran la frase, en los días siguientes, las cosas se aceleraron rápidamente. Chloe se quedó conmigo, asistiendo tranquilamente a sus clases en línea desde la mesa de mi cocina y viendo documentales en su tableta por la noche. Construimos una pequeña rutina extraña. Yo trabajaba durante el día, ella hacía la cena a veces. Hablamos, no mucho, no de nada pesado, pero lo suficiente. El cumpleaños llegó y se fue, sin el glamour habitual. Sin DJ, sin vestido de lentejuelas, sin limusina. Fuimos al acuario como ella pidió, caminamos lentamente por los túneles mientras las rayas y los tiburones de arrecife flotaban sobre nosotros y luego nos sentamos en un banco afuera comiendo tacos de pescado de un camión de comida en el frío. El mejor cumpleaños de todos, dijo, masticando con la boca llena. Levanté una ceja. ¿Por los tacos? Porque no se sintió como una actuación. No tuvo que decir más, lo entendí. Mientras tanto, de vuelta en el mundo de nuestra encantadora familia, el caos estaba gestando. No había hablado con mis padres desde el mensaje de voz, pero la noticia estaba viajando. Un primo del que no había sabido nada en meses me envió un mensaje de la nada. Oye, escuché que tú y Brenda tuvieron una pelea. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. No respondí, no por despecho, simplemente ya no necesitaba un lado. No estaba jugando ese juego. Unos días después, llegó otro mensaje de la tía Caroline. Tu mamá le ha estado diciendo a la gente que estás teniendo una crisis mental, que estás arremetiendo para llamar la atención. Si quieres que aclare las cosas, házmelo saber. A ese sí respondí, gracias, pero estoy bien.
Solo estoy eligiendo la paz, paz por primera vez en años. Era exactamente lo que tenía. Mis días estaban llenos. Entre el nuevo trabajo freelance, un creciente interés en la fotografía que había ignorado durante mucho tiempo, y la pura libertad de no tener que gestionar constantemente las expectativas de otra persona, comencé a sentir algo que no había sentido desde que era un adolescente: control. No control sobre otros. No manipulación, solo control sobre mí mismo, a dónde iba, qué hacía, a quién permitía entrar. A quién no. Volví a terapia también. Me puse en contacto con un antiguo consejero que no había visto desde la universidad. Tuvimos largas conversaciones sobre límites, chantaje emocional y por qué seguía presentándome para que me golpearan en el alma una y otra vez personas que decían amarme. Y lentamente comencé a coser una nueva versión de mí mismo, una que no existía únicamente en relación con la disfunción de otra persona, pero incluso mientras mi vida comenzaba a florecer. Sabía que la calma no duraría, porque Brenda no había terminado. Había estado sin ser desafiada durante décadas. Su identidad dependía de ser el centro de gravedad. No podía simplemente dejarme ir a la deriva fuera de órbita. Efectivamente, comenzó con cosas pequeñas. Envió capturas de pantalla de mi perfil de LinkedIn al chat grupal familiar, alegando que estaba fingiendo éxito para hacerla quedar mal. Le envió mensajes a Chloe desde múltiples cuentas falsas, fingiendo ser amigas preocupadas que le advirtieron que yo la estaba aislando a propósito y alimentándola con mentiras. Y luego, finalmente, fue a por el cuello. Presentó una denuncia formal ante el CPS, Servicios de Protección Infantil, alegando que había secuestrado a Chloe y la estaba reteniendo en un entorno inestable. Me enteré cuando dos agentes se presentaron en mi puerta con preguntas amables pero firmes. No entré en pánico. Tenía pruebas. Chloe había elegido quedarse conmigo. Era menor de edad, sí. Pero yo no le había impedido contactar a sus padres. Había estado yendo a la escuela, comiendo bien. Tenía asesoramiento legal. Todo estaba documentado. Chloe lo respaldó con calma y claridad. Los agentes se fueron con disculpas tranquilas. No se requirió seguimiento. Pero en ese momento, cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me di cuenta de algo escalofriante. Brenda estaba dispuesta a incendiar toda la casa solo para mantener el control de las cenizas. Y sin embargo, mientras estaba allí en el umbral, viendo el mundo seguir como si nada hubiera pasado, no sentí miedo. Tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía la verdad, tenía pruebas, tenía libertad. Y, sobre todo, tenía un plan. Porque si Brenda pensaba que podía convertir las mentiras en armas, no había visto lo que yo podía hacer con la verdad. Pero les contaré sobre eso en un momento. Primero, déjenme llevarlos a la noche del evento de recaudación de fondos de la comunidad, cuando la imagen perfecta de Brenda finalmente comenzó a resquebrajarse en público. El evento de recaudación de fondos se llevó a cabo en el centro comunitario local. Un modesto edificio de ladrillos con luces de techo parpadeantes y alfombras manchadas de café que siempre olían ligeramente a palomitas quemadas y polvo. El tipo de lugar que se sentía como si no hubiera cambiado desde los años 80 y probablemente nunca lo haría. Fue organizado por una organización sin fines de lucro del vecindario que apoyaba programas de alfabetización para adolescentes. Y la escuela de Chloe era una de las beneficiarias. Ella me pidió que la acompañara. Casi dije que no. Solo había pasado una semana desde el susto del CPS. Todavía me estaba preparando para otra emboscada. Pero Chloe me miró con una especie de esperanza tranquila que no había visto en un tiempo, como si estuviera probando las aguas de lo normal de nuevo, de vivir sin mirar por encima del hombro. Así que fui. Y ahí es donde todo comenzó a cambiar. Al principio, solo éramos nosotros dos sentados en la última fila del círculo de sillas plegables, bebiendo limonada aguada y evitando la mesa de mamás con mucho afecto que pululaban alrededor de una canasta de boletos de rifa. Noté algunas miradas de soslayo. Algunos adultos de la escuela de Chloe, supuse, tal vez un vecino o dos que habían escuchado los chismes, pero no me importó. La versión anterior de mí, la que mantenía la cabeza baja y se hacía pequeño para evitar conflictos, se habría escabullido temprano, pero esta versión de mí se quedó. Luego sucedió algo extraño. Una mujer con un cuello de tortuga beige y una larga cadena de oro granulada se me acercó durante el descanso entre oradores. Parecía la tía demasiado competente de alguien con un portapapeles, una insignia y un bolso que probablemente funcionaba como archivador. Eres Alex, ¿verdad? El tío de Chloe, métense por un segundo. Sí, soy Karen. Sin chistes, por favor, añadió con un guiño. Estoy en la junta directiva aquí. Chloe es una de nuestras mejores lectoras y te ha mencionado algunas veces. Eres el ingeniero de software. Lo soy, dije lentamente. Freelance. Se iluminó. Aún mejor. Me preguntaba si alguna vez considerarías mentorizar a algunos de nuestros adolescentes. Hemos estado tratando de lanzar una iniciativa de alfabetización digital. Codificación básica, creación de currículums, ese tipo de cosas, pero no hemos encontrado a la persona adecuada. Pareces alguien que lo entiende. Parpadeé. Oh, wow, sí. Me encantaría ayudar. Ella me dio una tarjeta. Envíame un correo electrónico. Hablaremos. Y gracias. En serio, Chloe ha florecido este semestre. Es más inteligente, más tranquila. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Miré a Chloe, que estaba metiendo galletas en una servilleta mientras fingía no darse cuenta de que un chico cercano intentaba impresionarla con un truco de yo-yo. Gracias, dije. Y lo dije en serio. Esa conversación abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Durante la semana siguiente, Karen y yo intercambiamos correos electrónicos. Me presentó al director del centro. Les propuse una idea para un taller de tecnología para principiantes. Les encantó. Yo no solo iba a enseñar, iba a construir algo, un programa con mi nombre. Algo que no era solo un trabajo o un encargo, algo que importaba. Ofrecieron una pequeña subvención para desarrollar un plan de estudio.
Suficiente para cubrir mi tiempo mientras construía los primeros módulos. Más ofertas comenzaron a llegar a través de mi portafolio freelance también, algunas incluso referidas por padres en el evento de recaudación de fondos. La noticia se estaba difundiendo en voz baja orgánicamente, pero se estaba difundiendo. Mientras tanto, el mundo de Brenda estaba comenzando a deshilacharse. Ni siquiera tuve que buscarlo. Mi bandeja de entrada se convirtió en un confesionario. El primo de Neil envió un mensaje: oye, no sé qué está pasando con Brenda, pero trató de que escribiera una publicación en Facebook respaldando su versión de la historia de los 16. Algo sobre ti, saboteando un hito infantil. Me negué, solo pensé que debería saberlo. No respondí, no por despecho, simplemente ya no necesitaba bandos. No estaba jugando ese juego. Unos días después, llegó otro mensaje de la tía Caroline. Brenda le dijo a la abuela que la llamaste abusiva. Ahora la abuela amenaza con desheredarte, pero también sigue olvidando con quien está enojada. Así que, buena suerte. Pero el verdadero giro llegó cuando recibí un correo electrónico anónimo con el asunto. No eres el único al que estafó. Dentro había una serie de capturas de pantalla. Textos entre Brenda y una mujer llamada Julia, una vieja amiga de la secundaria, aparentemente. Los mensajes pintaban un cuadro muy familiar: Brenda pidiendo dinero prestado con grandes promesas, costeando cuando llegaba el momento de pagar, usando a Chloe como un peón emocional. ¿Puedes enviar $200 esta semana? Los medicamentos de Chloe son muy caros. Eres mamá, lo entiendes. Si me prestas $500, juro que te pagaré después de la fiesta. De todos modos, mi hermano está cubriendo la mayor parte. No querrás hacer que Chloe se sienta abandonada, ¿verdad? Cada mensaje estaba lleno de manipulación, medias verdades y mentiras directas. El correo electrónico terminaba con una nota simple: ella arruinó nuestra amistad. Espero que encuentres una manera de detenerla. Fue entonces cuando me di cuenta. Brenda no solo había puesto a mi familia en mi contra, había construido toda una carrera con esto, manipulando, culpando, fingiendo ser una víctima y escondiéndose detrás de Chloe como un escudo humano. Me senté allí durante una hora releyendo cada captura de pantalla, cada súplica de dinero disfrazada de desesperación maternal, y luego abrí un documento en mi computadora portátil y comencé a compilarlo todo: una línea de tiempo, una lista de personas que había utilizado, fechas, números, capturas de pantalla, nombres. No para usarlo como arma, todavía no, sino para entender el patrón, porque ahora veía el panorama completo. Brenda no era solo difícil, era sistemática. Había perfeccionado el arte de la extorsión emocional. Sabía exactamente cómo hilar una narrativa, posicionarse como la madre luchadora y pintar a cualquiera que dijera que no como cruel, egoísta o mentalmente inestable. Lo hizo con mamá y papá, conmigo, con Julia, con la mitad de las personas en ese chat grupal. Apostaría. Y como cualquier sistema que depende de mentiras, podía ser desmantelado. Chloe y yo empezamos a pasar más tiempo en el centro comunitario. Ella se unió a un círculo de lectura para niños de su edad. Yo pasé mis tardes trabajando con 2 voluntarios para construir el plan de estudios para mi curso de alfabetización digital. No era glamoroso, no se volvió viral, pero era real. Una tarde después de un taller, estaba empacando cuando Karen me detuvo de nuevo. Sabes, dijo, tenemos una ceremonia de premios en unas pocas semanas. Líderes locales, defensores de la comunidad. Ese tipo de cosas. Nos falta un orador y me preguntaba si estarías dispuesto. Parpadeé. Ella sonrió. Has tenido un impacto mayor de lo que crees. Esa noche, caminé a casa con Chloe bajo un cielo lleno de estrellas. Ella estuvo callada por un rato. Luego preguntó: ¿vamos a estar bien? Me di cuenta de que no se refería solo a ella y a mí. Se refería a ella sola, lejos de su madre. No respondí con un sí o un no. Solo dije: vamos a construir algo mejor. Lo decía en serio porque por primera vez no estaba reaccionando. Estaba preparando. Y Brenda no tenía idea de que yo estaba documentando todo. No tenía idea de que Julia se había presentado. No tenía idea de que la junta del evento de recaudación de fondos me había pedido que hablara en un evento al que ella planeaba asistir. Ella todavía se aferraba a la historia que había construido, pero su imperio de culpa estaba hecho de arena, y yo estaba aprendiendo a lavarla, una verdad a la vez. Pero antes de que llegara el evento de recaudación de fondos, hice una llamada más a alguien con quien no había hablado en meses: mi padre. Y lo que dijo en esa llamada lo cambió todo. Llamar a mi padre no era algo que hiciera a la ligera. Incluso después de todo, todavía existía esa vieja memoria muscular, el impulso de creer que, debajo de sus palabras duras, detrás de la decepción y los ultimátums, seguía siendo mi padre, que tal vez, si le explicaba las cosas con suficiente claridad, con suficiente razón, finalmente vería a Brenda como yo la veía, no como la hija de oro, no como la madre soltera con dificultades, sino como el torbellino manipulador que realmente era. No esperaba una disculpa, solo quería un reconocimiento, una grieta en la fachada. Respondió al cuarto timbrazo: Alex. No había calidez, ni vacilación, solo mi nombre, plano y cortante. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Tienes un minuto? Depende. ¿Es otra rabieta? Casi colgué en ese momento. Pero en lugar de eso, cerré los ojos, dejé que el calor subiera y bajara. Y seguí. Necesito hablar contigo. No sobre la fiesta, no sobre Chloe, sino sobre Brenda. Una pausa, luego un suspiro pesado. No te rindes, ¿verdad? No te estoy pidiendo que tomes partido. Solo quiero que escuches. Esa palabra, escuchas, debe haber pinchado algo en él. Porque dijo: estoy escuchando. Así que le conté todo, lenta y cuidadosamente, sin dramatizar, sin exagerar. Expuse la línea de tiempo, la expectativa de $8,000, el contrato de alquiler falso, la llamada al CPS, las capturas de pantalla de Julia, Chloe quedándose conmigo, las repetidas mentiras de Brenda. Incluso le hablé sobre el evento de recaudación de fondos. Como me habían pedido que hablara, como Chloe había encontrado algo de paz fuera de la órbita de su madre. Cuando terminé, la línea estuvo en silencio durante mucho tiempo.
Luego dijo, ¿hablas en serio? Sí, tengo pruebas. Tengo una carpeta entera de ellas. Otra pausa, luego en voz baja. Casi como si estuviera confesando algo, creo que una parte de mí siempre supo que ella era así, tu hermana, pero tu madre, ella nunca quiso verlo, y supongo que dejé de intentar convencerla. Me enderecé, entonces lo sabías, sabía que podía tergiversar las cosas, dijo lentamente, pero no me di cuenta de hasta dónde había llegado, ella te usó. Dije, nos usó a todos, soltó un aliento, envíame la carpeta, eso fue todo lo que dijo, sin disculpa, sin estoy orgulloso de ti, solo envíame la carpeta, pero extrañamente eso fue suficiente. Porque por primera vez me creyó, y ahora que él ya no defendía ciegamente a Brenda, el escenario estaba listo. El evento de recaudación de fondos estaba programado para un viernes por la noche, 2 semanas después celebrado en un modesto auditorio en el centro, con sillas plegables, manteles que no combinaban y bandejas de galletas compradas en la tienda que habían sido transferidas a platos de cerámica en un intento desesperado por parecer sofisticadas. Chloe y yo llegamos temprano. Llevaba un suéter azul suave y Hans, el cabello en una trenza. Nunca la había visto tan relajada en público. Karen nos recibió en la entrada. Me entregó el programa y dijo con una sonrisa cómplice, tú cierras la noche. En serio, tienes la mejor historia. Déjales algo memorable. Había escrito el discurso la noche anterior. No pulido. No ensayado, solo honesto sobre mentoría, segundas oportunidades, romper ciclos, sin nombres, sin ataques directos, pero cada palabra tenía un propósito. Lo que no esperaba, lo que no pude haber planeado, era que Brenda se presentaría. Llegó a la mitad del evento. Sus tacones resonando en el linóleo, el rostro crispado con una curiosidad fingida. Llevaba una blusa color crema y un collar que reconocí como uno que le había sacado a mamá por culpa la Navidad pasada. Detrás de ella venía Jared con el aspecto de un hombre permanentemente al borde de un ataque de pánico. No estaban en la lista de invitados, pero sabían que yo hablaría. Querían ver lo que diría. No la reconocí y cuando entró, tampoco Chloe, solo observamos cómo escaneaba la sala. Nos vio al frente y se dirigió a un asiento cerca de la parte trasera, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para parecer desapegada. Brenda clásica. El evento transcurrió sin problemas. Algunos maestros locales hablaron. Uno de los miembros de la junta dio una breve charla sobre el impacto del programa. Luego, finalmente, Karen subió al escenario de nuevo. Nuestro último orador de esta noche es alguien que muchos de ustedes quizás ya conozcan. No es solo un mentor en nuestro programa de alfabetización digital, también se ha convertido en un refugio seguro para una de nuestras estudiantes más brillantes. Por favor, den la bienvenida a Alex Matthews. El aplauso fue cortés, algunos aplausos aquí y allá. Pero en el momento en que subí al podio, la sala se calmó. No hablé de inmediato, dejé que el silencio se instalara. Luego dije, solía pensar que ser parte de una familia significaba decir siempre que sí, sin importar qué. Sin importar el costo. Algunas personas se miraron. Brenda se movió en su silla. Pensé que la lealtad significaba silencio, que el amor se trataba de absorber el daño en voz baja, en privado, para que la gente a tu alrededor pudiera seguir luciendo bien en público. Más movimientos. Jared parecía querer desaparecer en el suelo, pero lo que he aprendido este año, continúa, es que el amor no es silencioso. El amor no te pide que desaparezcas. Te pide que te presentes. No exige obediencia. Invita a la verdad. Hice una pausa. Escaneé la sala y dejé que mi mirada se desviara más allá de Brenda como si ni siquiera estuviera allí. Estoy aquí porque a alguien que me importa se le estaba enseñando que el amor significaba sacrificio, que el afecto tenía que ganarse, que los regalos venían con ataduras, y no podía permitir que esa mentira siguiera viva. Ahora no había movimiento, solo quietud, así que me alejé de lo que me enseñaron que era el amor y comencé a construir algo mejor. Algo real. Terminé el discurso con una pequeña historia sobre Chloe. Como una vez me dijo que su mejor cumpleaños fue el que no tuvo fiesta. El de los tacos y los tiburones en silencio, y cuando bajé el aplauso fue atronador. No porque fuera un orador brillante, sino porque la gente lo reconoció. Lo habían visto antes en sus familias, sus matrimonios, sus amistades. Karen se acercó, con los ojos vidriosos. Eso fue increíble. Chloe me abrazó fuerte. Ni siquiera la nombraste. Eso hizo que golpeara más fuerte. Brenda se fue antes de que terminara el aplauso, pero yo no. Había terminado. Al día siguiente, publiqué el discurso completo en mi sitio web. Luego creé una carpeta privada de Google Drive etiquetada Documentación Brenda Matthews y la compartí solo con 3 personas, mi padre, Julia y una terapeuta familiar local que dirigía sesiones grupales para padres y adolescentes separados, alguien con quien Karen me había conectado después del discurso. Cada documento estaba con fecha y hora, organizado, profesional. No lo hice público. No la chantajeé. No quemé su reputación en una gran explosión. Pero encendí un fuego silencioso bajo sus cimientos. Y en una semana, comencé a recibir confirmación. La escuela de Chloe llamó para decir que Brenda había intentado inscribirla en una actividad extracurricular en el día equivocado. Y cuando pidieron un acuerdo de custodia actualizado, ella entró en pánico y se fue. La consejera escolar me envió un correo electrónico preguntándome si podía hablar en nombre de Chloe como su figura guardiana principal. La junta del evento de recaudación de fondos se comunicó y preguntó si quería postularme para un rol de liderazgo a tiempo parcial. Incluso mi madre, que me había bloqueado hacía 3 meses, envió un solo correo electrónico tembloroso. Ya no sé qué creer, pero estoy escuchando ahora. Brenda, por supuesto, trató de tomar represalias. Publicó un escrito en Facebook sobre familiares narcisistas y campañas de desprestigio. Afirmó que yo estaba robando a su hija y fingiendo ser un héroe. Pero esta vez nadie escuchó porque su imagen, pulida, teatral, lastimosa, había sido expuesta. No a gritos, no cruelmente, sino con la única cosa que no podía controlar, la verdad.
En cuanto a Chloe, comenzamos a hablar sobre planes a largo plazo, terapia, pasantías de verano, tours universitarios. Un futuro en el que ella tomaba decisiones basadas en lo que quería, no en el miedo. La venganza no fue un titular, no fue un arrebato en la corte o un video viral. Fue un cambio tranquilo de poder, una casa reconstruida, ladrillo a ladrillo, sin las personas que seguían prendiendo fuego adentro. Pero antes de que les cuente lo que finalmente sucedió cuando Brenda se presentó en mi puerta de nuevo con un abogado y una nueva mentira abajo. La mengue, hay una cosa más que necesitan saber, porque mi jugada final, esa vino con testigos. Brenda se presentó en mi puerta por última vez, no sola, no con una disculpa, sino con un abogado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar y una delgada carpeta de manila que seguía agarrando como un arma. Era tarde. Justo antes del atardecer, Chloe estaba haciendo voluntariado en el centro comunitario. El aire era fresco, la luz dorada. Por un momento, casi se sintió como paz hasta que abrí la puerta. Brenda no esperó un saludo. Se adelantó con el rostro endurecido, la voz cortante. Has hecho esto muy difícil. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No vas a entrar. Su abogado, de unos 40 años. Traje beige, corbata delgada, ofreció una media sonrisa ensayada. Singer Matthews. Estoy aquí en nombre de la señora Matthews para discutir un acuerdo de tutela propuesto. Chloe es menor de edad y su situación de vida actual no ha sido legalmente aprobada por su padre custodial. No dije nada. Solo lo miré. Brenda insistió, no puedes quedártela. Es mi hija. Soy su madre. Esta farsa termina hoy. Dejé que el silencio se prolongara por un momento. Luego di un paso atrás, justo lo suficiente para alcanzar detrás de la puerta y sacar una carpeta propia, el doble de grosor que la de ella, con pestañas, sellada y recién salida del escritorio de mi abogado. Esperaba que vinieras, dije, entregándosela. El abogado la tomó, la abrió, sus cejas comenzaron a fruncirse antes de que pasara las primeras 3 páginas. Los ojos de Brenda se entrecerraron. ¿Qué es esa documentación? Calma. Dije con calma. Cada mensaje, cada captura de pantalla, cada solicitud financiera que hiciste mientras fingías que las necesidades de Chloe eran tuyas. El informe falso del CPS. El contrato de alquiler falsificado, las amenazas, los testigos, tu nombre, tus palabras, tu voz, tus acciones. Su abogado se aclaró la garganta. Señorita Matthews, usted les dije que todo está exagerado, espetó ella. Incline la cabeza. Oh, es más que eso. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una última pieza. Una copia oficial de una moción judicial presentada. Tutela temporal de Chloe Matthews. Solicitada por Alexander Matthews, respaldada por la declaración de la menor. Declaración jurada comunitaria y evaluación profesional. El rostro de su abogado se puso pálido. Usted no me dijo que se había presentado una moción. Ella no puede llevársela, gritó Brenda. Es mi hija. Tiene 16 años. Dije en voz baja, suficientemente mayor para hablar por sí misma frente a un juez, y lo hizo. Ha estado en terapia durante los últimos 3 meses. Les contó todo sobre la presión, la manipulación, los gritos, la culpa. Ellos escucharon y también la corte. La boca de Brenda se abrió. No salió ningún sonido. Me adelanté, no amenazante, solo firme. Pasaste tu vida retorciendo a la gente con culpa. Usaste a Chloe como un salvavidas. Como un trofeo, trataste de hacerla brillar lo suficiente para que nadie viera las grietas en tu mundo. Pero ella no es tu segunda oportunidad, no es tu excusa, no es tu herramienta. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que solo ella y su abogado pudieran escuchar. Ahora es libre de ti. Brenda retrocedió un paso. Por primera vez lo vi. Miedo real, no actuación. No indignación, solo la lenta y desmoronada comprensión de que su mundo, el que construyó cuidadosamente sobre medias verdades y lealtad familiar, se estaba derrumbando. Su abogado se aclaró la garganta. Estaremos en contacto. Estoy seguro, dije, cerrando la puerta. No la golpeé, no la cerré con llave de inmediato. Solo me quedé allí por un largo momento, mirando la veta de la madera, sintiendo que todo lo que había cargado durante años se deslizaba de mis hombros. El silencio del otro lado me dijo que ella todavía estaba allí. Pero no volvió a llamar a la puerta, no regresó, no esa noche, nunca. Las consecuencias llegaron rápida y silenciosamente. El tribunal me concedió la tutela temporal de Chloe con un camino hacia la custodia permanente para cuando cumpliera 17 años. Brenda intentó luchar, pero el peso de sus propias acciones, documentadas, verificadas, innegables, la hundió antes de que comenzaran las audiencias. Su abogado se retiró. La terapeuta de Chloe testificó. El director del centro comunitario escribió una carta. Incluso mi padre, que una vez me dijo que pagara o estaríamos muertos para él, se paró en la corte y llamó a Brenda un peligro para el bienestar emocional de su hija. Eso rompió algo en ella. Después del fallo, Brenda guardó silencio de radio. Sin mensajes, sin amenazas. Solo ausencia. Un vacío donde solía vivir su caos. Jared la dejó un mes después. El rumor era que se mudó con alguien que conoció en el trabajo. Alguien más tranquilo. Más suave. No contactó a Chloe. No es una sorpresa. En cuanto a mis padres, tomó tiempo. Mi madre no se presentó a la audiencia. Envió una declaración, escrita a mano, temblando en algunas partes, diciendo que no sabía qué creer. Pero unas semanas después, llamó a Chloe. No para pedir perdón, solo para preguntar cómo estaba durmiendo. Progreso, a su manera. Mi padre comenzó a llamar más, solo para charlar. Para preguntar sobre mi taller. Para decir cosas como, tu sobrina tiene suerte. Con esa voz rígida y renuente que significaba que lo estaba intentando. Fue suficiente. Y Chloe, ella prosperó. Comenzó a postularse a programas de arte. Hizo nuevos amigos. Dejó la página de Instagram que su madre había manejado para ella como una campaña de relaciones públicas. Empezó a dibujar de nuevo. Cosas reales esta vez. Honestos, crudos. Una noche. Encontré un dibujo a lápiz que había dejado en la mesa de la cocina. 2 personas paradas en acantilados opuestos conectadas por un solo puente hecho de palabras. Ella me miró y dijo, eso somos nosotros. Lo colgué en la pared.
6 meses después, en el evento anual de recaudación de fondos para el centro comunitario, di otro discurso. Esta vez, Chloe me presentó. Se paró en ese escenario, segura, con los ojos claros, firme, y dijo: este es mi tío. Él no solo me ayudó, él me vio. Eso lo cambió todo. Cuando subí a hablar, no hablé de familia, sacrificio o venganza, hablé de libertad. El tipo que construyes con tus propias manos, el tipo que te ganas cuando dejas de disculparte por alejarte de personas que solo te amaron por lo que les dabas. Y después, cuando la gente aplaudió y Karen me abrazó y la junta me ofreció un puesto formal, vislumbré a alguien parada cerca de la salida. Brenda, solo por un segundo. Se veía más delgada, más pequeña, no físicamente. Simplemente desinflada. No se acercó, no armó una escena. Solo se quedó allí mirando, y me di cuenta de algo. No vino a ganar, vino a presenciar, para ver lo que había construido después de que ella intentara derribarme, para ver que su ausencia no me había roto, me había revelado. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Y nunca la volví a ver. Chloe cumplió 18 años el mes pasado, entró en el programa de sus sueños. Empacamos sus cosas en la parte trasera de mi auto y condujimos 6 horas hasta su nuevo apartamento. Lloró cuando llegamos, yo también, pero no de tristeza, sino de alivio, de asombro, de saber que lo había logrado. Ella construyó su propio puente, y mientras estaba allí, viéndola entrar en una vida que no comenzaba con el guión de otra persona, pensé en todas las versiones de mí mismo que tuve que enterrar para llegar hasta aquí: el niño asustado, el hijo tranquilo, el hermano conveniente, y sonreí. Porque ninguno de ellos habría sobrevivido a esta larga guerra, pero yo sí, y cuando me alejé de esa habitación de la residencia, no me sentí solo, me sentí libre. La mejor cosa que hice por mi familia fue dejar de intentar pertenecer a ellos. Reflexión: la libertad no es la ausencia de conflicto, sino la firme decisión de dejar de disculparse por construir tu propio camino. Dejé la lealtad tóxica, enfrenté la manipulación con pruebas y elegí la paz. El verdadero triunfo no fue la venganza, sino ver a Chloe prosperar libre de la sombra. El cambio real ocurre cuando dejas de intentar pertenecer a quienes te usan, y empiezas a pertenecer a ti mismo.